Buenos días, mi nombre es María Ramos y yo les voy a hablar sobre el pragmatismo. El pragmatismo nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con pensadores como Charles Peirce y William James. Surgió como una reacción a la filosofía tradicional que se la pasaba buscando verdades absolutas y abstractas. Para los pragmatistas, el conocimiento y las ideas no son simples teorías para complementar o contemplar, sino herramientas prácticas que inventamos los humanos para resolver problemas reales del día a día. Hola, yo soy Valeria Gallardo y les voy a hablar sobre el criterio de verdad. Si funciona, es verdadero. Esta es la columna vertebral del pragmatismo. Tradicionalmente se cree que algo es verdadero si coincide con la realidad. El pragmatismo dice algo distinto. Una idea es verdad si sus consecuencias prácticas son útiles y funcionan. Si una creencia ayuda a adaptarte al mundo, a resolver conflictos o a avanzar, entonces tiene valor de verdad. La verdad no es fija, se demuestra en la acción. Para los pragmáticos, una idea no es verdadera porque esté escrita en un libro sagrado o porque suene bonita. La idea se vuelve verdadera cuando la pones en práctica y da resultados útiles. El filósofo William James decía que las ideas tienen valor efectivo, como el dinero. Si una creencia te ayuda a adaptarte al mundo, a resolver un problema o a mejorar tu vida, esa creencia paga, funciona y por lo tanto es verdadera. Como el mundo cambia y los problemas cambian, lo que hoy funciona y es verdadero, mañana podría dejar de funcionar y dejar de serlo. La verdad se demuestra en la acción. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Fabiana Rodríguez y yo les voy a continuar hablando sobre John Dewey. Él nació en 1859 y fue un filósofo, psicólogo y educador estadounidense. Él es considerado el filósofo educador más importante de la primera mitad del siglo XX. También es el padre de la escuela activa y además es el principal exponente del concepto de aprender haciendo, que también es el eslogan de nuestra Universidad Yacambú. Dewey transformó por completo la pedagogía, tras oponerse de forma radical a la manera tradicional en la que enseñaban en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque esta veía a los estudiantes como un contenedor vacío en donde se tenía que depositar información y ellos lo recibían de forma pasiva y ya. Para Dewey, la educación no es el camino para la vida futura, sino más bien la educación es la mismísima vida. Entonces, su teoría se basa en tres pilares muy importantes. En primera parte tenemos la experiencia. Él dice que aprendemos cuando nos involucramos con actividades reales que conectan con nuestros intereses. Segundo, tenemos el pensamiento reflexivo. Él dice que no basta con hacer por hacer, sino que tenemos que pensar en lo que hicimos, indagar en los errores y analizar el por qué las cosas funcionan o no. Y como tercero y último tenemos la educación democrática. Él dice que el aula debe ser como una mini sociedad donde los estudiantes puedan dialogar y resolver los problemas juntos. Dewey propuso que el aprendizaje nace de un desafío práctico. Se presenta un problema real el cual le genera dudas al estudiante. El estudiante investiga y formula hipótesis y por último pasa a la acción, que es donde el estudiante pone a prueba sus hipótesis para demostrar si sirve o no. Dentro de su teoría tenemos algo que se llama cambio de roles. El alumno deja de ser un espectador y pasa a ser un investigador activo y con iniciativa. Y el docente pasa a ser un guía. Su rol es diseñar proyectos, plantear preguntas desafiantes y guiar el proceso sin dar todas las respuestas. Para concluir, vemos que Dewey veía las acciones sin reflexión como algo totalmente vacío. Para él, el aprendizaje ocurre cuando reflexionamos o pensamos en las consecuencias de las cosas que hacemos. Buenos días, mi nombre es Victoria Colmenares y yo les voy a hablar sobre el falibilismo.
Los pragmatistas defienden el falibilismo, que es la idea de que nuestro conocimiento nunca es perfecto ni definitivo. Lo que hoy consideramos como una verdad absoluta, mañana puede cambiar si descubrimos que ya no nos sirve para resolver los problemas del entorno. Por lo tanto, el pragmatismo nos invita a tener la mente más abierta, a ser más flexibles y a estar dispuestos a modificar nuestras creencias según la experiencia. Hoy en día usamos el término ser pragmático todo el tiempo. En la política, la ciencia y en los negocios significa dejar a un lado las teorías rígidas y enfocarse en los resultados. Por ejemplo, un científico no va a desgastarse discutiendo teorías eternamente, prefiere hacer experimentos y ver resultados medibles. En resumen, el pragmatismo nos enseña que el valor de las teorías se demuestra en la práctica. Gracias. Yo soy María Morillo y yo les voy a hablar un poco sobre el pragmatismo en la actualidad. Hoy en día usamos mucho el término de ser pragmático, tanto como en la política, como en la ciencia o en los estudios. Esto significa que debemos dejar a un lado las ideas rígidas y enfocarnos más en los resultados. El pragmatismo también nos enseña que debemos ver el valor de cualquier teoría mientras se demuestra en la práctica. En resumen, el pragmatismo nos recuerda que las ideas no son estáticas, sino que son herramientas vivas que deben ser evaluadas por el impacto que generen en nuestras vidas.